Avanzamos con el libro. La Biblia de las Brujas. Libro segundo. El camino de las brujas. Tema: el camino wiccaniano. Subtema: la racionalidad de la brujería. La brujería moderna tiene una lógica, y una muy coherente. Puede que esto sorprenda a nuestros lectores, que solo saben que la brujería es algo que proviene de las entrañas. Y así es, en lo que respecta a la motivación y a la práctica. El poder y la atracción del arte emergen de las emociones, de la intuición y de la inmensa profundidad del inconsciente colectivo. Sus dioses y diosas han adoptado su forma a partir de los luminosos arquetipos, que son las piedras angulares de la psique de la especie humana. Pero la conciencia también es humana. La mente consciente individual es, relativamente, una recién llegada a la escena evolutiva del planeta y, al menos en lo que respecta a los animales terrestres, constituye el único don específico del Homo sapiens. Ningún otro animal sobre la Tierra que se manifieste físicamente la tiene, aunque uno o dos de los mamíferos superiores parecen poseer sus primeros indicios embrionarios. Las personas sentimentales atribuyen a sus animales favoritos una conciencia de un nivel casi humano, pero no es más que una pura proyección, y un concepto falso de la naturaleza de la conciencia, coloreada por el hecho de que algunas de las pautas del instinto de los animales, sus reflejos condicionados y su capacidad de aprendizaje, se superponen a las de los humanos. Los dueños de animales domésticos entenderán, y aprenderán mucho más de las criaturas que aman, si renuncian a su fantasía y contemplan, por ejemplo, a un gato, como un gato, con la dignidad de su propia naturaleza, y no como un ser humano con piel. La conciencia no es solo un don, es una responsabilidad. Otorga al hombre el dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del aire, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todas las cosas que se arrastran sobre la tierra. En este sentido, el dominio no significa el derecho a explotarlos. Significa que, puesto que la creciente complejidad del hombre le sitúa, para bien o para mal, en la punta de lanza de la evolución en la Tierra, detenta la responsabilidad más importante, de hecho, la suya es la única especie con responsabilidad consciente, hacia el conjunto de la naturaleza como tal. Los brujos son especialmente conscientes de esto. En sí mismo, el Wicca no tiene relación alguna con la política, no se dedica a reunir votantes y activistas de las tendencias que sean. Aunque todos los adeptos a la brujería tienden a defender la misma opinión cuando se trata de cuestiones medioambientales. Así pues, para el hombre, la conciencia supone una responsabilidad consigo mismo, y con su propia especie. Debe integrar lo consciente con lo inconsciente, el intelecto con la intuición, la cabeza con el corazón, el cerebro con los intestinos. Si no lo hace, el conflicto le paralizará o incluso le destruirá, y posiblemente a la tierra también. Habrá traicionado la confianza de su dominio. Por lo tanto, para los adeptos a la brujería, cuya religión y arte provienen de las profundidades interiores, es obligatorio formar parte de las personas sabias, y demostrar que el Wicca satisface también las exigencias del intelecto. Tienen que demostrarse a sí mismos y al mundo, que su fe concuerda con la realidad y, por tanto, no contiene, por muy atractivo que parezca en la superficie, las semillas de la autodestrucción. La base del Wicca es un sistema filosófico en el que cada fenómeno, desde la química a la clarividencia, desde los logaritmos al amor, encaja razonablemente. Y desde el momento en que se ha convertido en un movimiento de rápido crecimiento que se integra activamente en el mundo real, debe, sin perder ni disminuir nunca su preocupación por las profundidades psíquicas, explicar, examinar, desarrollar y mejorar esta filosofía constantemente. La racionalidad del Wicca, como vemos, descansa sobre dos principios fundamentales: la teoría de los niveles, y la teoría de la polaridad. La teoría de los niveles sostiene que la realidad existe y actúa sobre varios planos: físico, etérico, astral, mental y espiritual. Si nos limitamos a proporcionar una simple pero generalmente aceptada lista, cada uno con sus propias leyes, y que estas leyes, aunque específicas a sus propios niveles, son compatibles con las demás, gobernando su resonancia mutua, la interacción entre todos los niveles.
La teoría de la polaridad afirma que toda actividad, toda manifestación, emana, y es inconcebible sin, la interacción de opuestos complementarios y parejos. Positivo y negativo, luz y oscuridad, forma y contenido, masculino y femenino, etc. Y que esta polaridad no es un conflicto entre lo bueno y lo malo, sino una tensión creativa como la que existe entre los polos positivo y negativo de una batería eléctrica. Lo bueno y lo malo solo surge con la aplicación constructiva o destructiva de la energía de la polaridad, como con los usos para los que se pueda utilizar una batería. La teoría de los niveles describe la estructura del universo. La teoría de la polaridad describe su actividad. Pero ambas son inseparables. Juntas son el universo. Examinémoslas con más detalle. La teoría de los niveles, incluso si se simplifica en cuanto materia, mente, espíritu y Dios, fue más o menos asumida hasta hace unos 2 siglos, cuando la avalancha de la revolución científica, y su oscura consecuencia, la revolución industrial, empezó a ponerse en marcha. La revolución científica, casi por completo limitada al nivel físico de la realidad, fue una fase necesaria, aunque muchas veces supuso una temporal desorientación en el desarrollo de la humanidad. Había llegado la hora de que el hombre comprendiera y conquistase la materia y sus leyes. El problema consistió en que lo hizo de una forma tan brillante, con un éxito tan imponente y vertiginoso que el ser humano se engañó pensando que la materia era el único nivel de la realidad. Vino a creer que la mente era meramente un epifenómeno, una actividad electroquímica del cerebro físico, y que el espíritu no era más que una fantasía, una proyección simbólica de los conflictos e incertidumbres mentales o incluso glandulares. En el mejor de los casos, en su impulso en pos de la perfección, la verdadera clave sobre la que se fundamentaba, se creía, el progreso material. Uno pensaría que la religión debería haber impulsado un significativo correctivo a todo esto, pero de hecho su voz fue escasamente oída, clamando en el desierto del materialismo triunfante. De todos los escenarios activos del pensamiento humano, la religión quedó relegada al apartado de la ética, del reparto de la caridad, o de las racionalizaciones morales sobre las consecuencias sociales de la industrialización. En cuanto a la filosofía, la interpretación de la realidad cósmica, solo podía luchar en posiciones de retaguardia. El materialismo constituía la verdadera fuerza dinámica de la época. Sin embargo, los que tenían ojos para ver, vislumbraban en los descubrimientos de la ciencia, las señales de la verdad más objetiva. Dentro de sus propios límites, la ciencia reflejaba la teoría de los niveles. Las leyes de cada una de sus disciplinas, matemáticas, física, química, biología y demás, eran distintas, pero compatibles entre sí. Un botánico, al analizar la estructura y metabolismo de una hoja, tenía que reconocer y utilizar las fórmulas de la química y las matemáticas y la física. Cada conjunto de leyes de una ciencia tenía un carácter y relevancia propios, pero todas interactuaban y sin plantear conflictos entre sí. Donde parecía que entraban en contradicción, los científicos argumentaron que se debía a que todavía no habían llegado a comprenderlas perfectamente. Las reexaminaban y volvían a estudiarlas hasta que el aparente conflicto quedaba resuelto. Solo en tiempos recientes, los científicos más sabios han empezado a cuestionar la íntegra visión decimonónica del universo como un mero, aunque complejo, mecanismo físico. Estas dudas suponen un desarrollo natural. Si alguien impulsa la investigación del plano físico hasta sus últimas fronteras, la verdadera naturaleza de esas fronteras le pondrá cara a cara con las zonas de interacción con otros planos. Seguirá tratando de investigar confusamente a través del muro de esos límites, pero cada vez será más difícil ignorar lo que se encuentra más allá. La fórmula de Einstein. E = m², y las trascendentales sutilezas que la física subatómica, en las que los mismos científicos se ven abocados a utilizar palabras como indeterminación, extrañeza y encanto, como si de términos científicos se tratara, son dos de los campos más evidentes, en los que el punto de vista mecanicista del universo se muestra demasiado tenue. Hasta hace muy poco tiempo, que un científico respetado investigase lo paranormal, percepción extrasensorial PES, telepatía, telequinesis, precognición, etc., o incluso admitiese que había algo en esos fenómenos que debería investigarse, suponía su suicidio profesional.
Sin embargo, en la actualidad, tanto en los Estados Unidos del dólar, como en la oficialmente materialista Rusia, universidades y departamentos de defensa, dedican importantes cantidades de dinero y cerebros de primer orden, a mantener estas investigaciones. Y yendo más allá en apoyo de la teoría de los niveles, Sir Bernard Lowell, el padre de la radioastronomía, se ha permitido afirmar, ante el augusto gremio de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia: nos hemos engañado al pensar que, a través de la ciencia podemos encontrar la única avenida que lleva al verdadero entendimiento de la naturaleza y el universo. La simple creencia en el progreso automático por medio del descubrimiento, y de la aplicación científica, es un trágico mito de nuestra era. La ciencia es una actividad humana vital y poderosa, pero esta confusión entre pensamiento y motivación nos deja perplejos. The Times, 28 de agosto de 1975. Algunos de los sabios interlocutores de Sir Bernard probablemente entendieron estas palabras como una mera llamada a los científicos para que fueran conscientes de sus responsabilidades éticas y morales hacia la comunidad, algo bastante importante en toda conciencia. Pero sus implicaciones filosóficas son mucho más profundas, y al menos una minoría debe haberlo entendido, y sin duda lo comparte. O la declaración de Sir Bernard significa que, los niveles no físicos de la realidad existen, y deben ser tenidos en cuenta, o se trata de una perogrullada. En nuestra opinión, el hombre que probablemente ha hecho más por ampliar nuestro conocimiento del universo físico, desde Galileo con sus telescopios ópticos, no debe ser muy aficionado a decir perogrulladas. Una vez establecido, como hipótesis de trabajo, que la realidad tiene muchos niveles, ¿cuáles son sus implicaciones prácticas? Si quienes profesan la brujería pudiesen citar los escritos marxistas en apoyo de sus tesis, nuestro deseo de ver a la humanidad realizar todo su potencial es tan fuerte como el de los comunistas, incluso a pesar de que nuestros objetivos y métodos sean tan diferentes de los suyos. Podríamos citar la declaración de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de varias maneras. Lo importante, sin embargo, es cambiarlo, o la sentencia más breve de Lenin: la teoría sin la práctica es estéril, la práctica sin la teoría es ciega. Los que profesan la brujería son gente práctica. Para ellos, si es que tiene algún sentido, la filosofía no es solo un ejercicio intelectual, sino algo que deben poner en práctica en sus vidas cotidianas y en su trabajo. De manera similar, por más que confíen en el instinto, no cometen el disparate de seguir sus impulsos, sin tener en cuenta la lógica. Prefieren entender lo que están haciendo, y por qué. De manera que están de acuerdo con Lenin, en lo que se refiere a la relación entre la teoría y la práctica, y en poco más. Los adeptos a la brujería conocen la teoría, y están satisfechos en cuanto a la práctica. Saben también que hay puntos y zonas de interacción entre los niveles, situaciones en las que el plano mental actúa poderosamente sobre el astral, o el espiritual sobre el físico, etc., influyendo en toda la fenomenología del ser. Al afectar permanentemente cada plano a los demás, existen lo que podría llamarse puntos de interresonancia, en los que esta influencia se hace particularmente notable, y lo bastante concreta, como para poder utilizarse en la práctica. El descubrimiento y localización de estos puntos de interresonancia constituye lo que los brujos llaman abrir los niveles, y su aprovechamiento constructivo conforma el lado operativo del arte. Para dejarlo claro, permítasenos poner un ejemplo científico práctico. La televisión. En un estudio de televisión, tiene lugar un acontecimiento que implica movimiento y sonido. Mediante un equipo adecuadamente diseñado, este acontecimiento es transformado en otro, pero en un plano totalmente diferente, el plano de las ondas electromagnéticas que se transmiten, por lo que los científicos suelen denominar el éter. Ya no usan esta palabra porque el avance del conocimiento ha demostrado que se trata de una sobresimplificación, aunque sigue siendo una forma útil de taquigrafía, que ayuda a los legos a entender lo que estamos diciendo. Este acontecimiento en el éter es imposible de detectar por los sentidos humanos. No podemos verlo ni oírlo en el cielo o atravesando nuestras paredes, pero está ahí, y es real y coherente.
En nuestro cuarto de estar, otro equipo convenientemente diseñado capta este acontecimiento etérico y lo transforma, como si fuera magia, en un acontecimiento de movimiento y sonido. Lo que vemos y oímos, es una recreación notablemente precisa de lo que está sucediendo en el estudio. En el momento en que escribimos esto, esta recreación se produce solo en forma de luz e imagen bidimensionales, en color y sonido monoaural, pero ya no existen razones técnicas, solo económicas, por las que no se pueda lograr en visión tridimensional, y sonido estereofónico. Y en un futuro no lejano, puede que los científicos de la televisión, logren transmitirnos olor, gusto, e incluso tacto. Lo que estos científicos han estado haciendo, entre los subplanos de su propia realidad conocida, es precisamente lo que los brujos están haciendo entre los planos principales de su realidad conocida, descubriendo y localizando los puntos, y técnicas de interresonancia entre los distintos niveles, y poniendo en práctica sus nuevos conocimientos. En otras palabras, abriendo los niveles. En este sentido, la televisión es mágica, pues coincide exactamente con la operatividad de la magia, que en palabras de Aleister Crowley, es la ciencia y arte de provocar que se produzca un cambio, en conformidad con la voluntad. Y más adelante dice, la naturaleza es un fenómeno continuo, aunque no siempre sabemos cómo están conectados esos fenómenos. Magic in Theory and Practice, Introducción, páginas 12 y 15. El descubrimiento de estas conexiones es el objetivo del científico, a nivel físico, y del brujo, en todos los niveles o planos, y la utilización de estos descubrimientos es magia. La magia no rompe las leyes de la naturaleza, y cuando parece que lo hace, es porque está obedeciendo leyes que el observador no ha entendido aún. Si un científico del siglo XVI, por ejemplo, hubiera contemplado la televisión, lo habría calificado de sobrenatural, a pesar de su inteligencia y sus conocimientos. Como hemos dicho, muchos científicos actuales han tomado conciencia de, y algunos están investigando, fenómenos que solo pueden explicarse, en base a la existencia de otros niveles de realidad, además del físico. Los intentos por explicar estos fenómenos, en términos de leyes físicas aún no descubiertas, siguen tropezando con paradojas recientes. Por ejemplo, si existe la telepatía, y únicamente los testarudos que se empeñan en ignorar la evidencia, pueden todavía negar su existencia, y se debe a alguna clase de radiación generada por el cerebro, porque todas las evidencias demuestran que no está sujeta a la ley de la proporción inversa que gobierna las demás formas de radiación conocidas por la ciencia física. Podríamos continuar extendiéndonos sobre recientes investigaciones, en temas como la telepatía, la telequinesis, la influencia del pensamiento en el crecimiento de las plantas, los análisis estadísticos de los tipos humanos de los signos del zodíaco, etc., pero este no es el lugar para hacerlo. Si se quiere echar un vistazo global en este campo, recomendamos la lectura de Supernature, de Lial Watson. Y sobre telepatía en particular, Mind Reach, de Targ y Puthoff, véanse ambos en bibliografía. Hablaremos más sobre la teoría de los niveles en posteriores capítulos. Mientras tanto, echemos una ojeada más profunda a la teoría de la polaridad. Esta teoría tampoco es nueva. Es común a varias filosofías, tanto religiosas como materialistas. Las religiones monoteístas han caído en la trampa de confundir la polaridad con la lucha entre el bien y el mal. Reconocen que la actividad del mundo que les rodea viene engendrada por la interacción de los opuestos, pero consideran esta interacción solo como una lucha entre Dios y el demonio. Cuando esta contienda termina con el triunfo absoluto de Dios en la victoria final, asumen que la actividad continúa, pero ¿en base a qué? Aparte de las misas corales y un excesivo uso arquitectónico del oro, la prognosis es vaga. Incluso, las inspiradas visiones del cielo, de dotados poetas y profetas, realmente no son más que descripciones apasionadas de males que no ocurrirán. El ejemplo más citado, que procede del Apocalipsis, capítulo 21-22, celebra la ausencia en la Nueva Jerusalén, de lágrimas, muerte, duelo, gritos, dolor, cobardes, infieles, abominables, asesinos, fornicadores, hechiceros, idólatras, embusteros, templos, puertas cerradas, noche, mar, maldiciones, velas, sol y luna. Pero la descripción positiva es puramente estática.
cerca de 1500 millas de extensión, de largo y ancho. Con muros de 216 pies de alto, y cimientos y puertas de piedras preciosas. La única mención del texto a alguna clase de actividad o movimiento son el recto caminar, Apocalipsis, capítulo 21-24, los procedimientos del río de la vida, Apocalipsis, capítulo 22-2, y los siervos de Dios sirviéndole, Apocalipsis, capítulo 22-3. Verso tras verso describiendo los males que habrán desaparecido, para ser francos, sin duda simbólicas, dimensiones y los materiales, pero nada efectivo sobre lo que sucede allí. Nuestra intención no es burlarnos de la elevada arquitectura de San Juan, ni siquiera quejarnos porque haga desaparecer el sol, la luna, el mar, la noche y las velas, sino sugerir que su descripción negativa y estática no procede de su estilo personal, sino que pertenece intrínsecamente al punto de vista monoteísta, no polarizado. Bajo el incontestable gobierno de un creador no polarizado, nada puede suceder. El cielo del Islam es mucho más interesante, aunque solo sea porque Mahoma era sexualmente sano, y no llegó a sus seguidores ninguna de las inhibiciones y neurosis, que el misógino Pablo de Tarso impuso a la cristiandad. Pues la polaridad, en su forma más humanamente agradable, posibilita el paraíso musulmán en la vida. Aunque inferior, para los musulmanes, la mujer está destinada por Alá a proporcionar y recibir el placer. Para el cristianismo paulino, la mujer no solo es inferior, sino la tentación al pecado, además de moralmente débil, sino realmente malvada, un punto de vista del que la Iglesia nunca ha llegado a despojarse por completo, por mucho que nos resulta imposible encontrar justificación alguna en las palabras o escritos de Jesús. El punto de vista musulmán, a pesar de su inaceptable chauvinismo masculino, admite de buen grado el sexo en el cielo, cumpliendo así, al menos, uno de los aspectos de la polaridad. El budismo se sitúa en el otro extremo. Su nirvana es francamente estático, pero al menos es consecuente. Aspira a una existencia pura, libre de polaridad y de actividad, en la inmutablemente eterna. Así pues, no esconde sus aspiraciones detrás de puertas de perla, ni siembra el nirvana junto a árboles rebosantes de frutos. Alcanzar el cielo, ya sea coral, sexual o estático, puede suponer un largo camino para el creyente, pero estudiando la visión que se tiene de él, se puede determinar su actitud hacia la polaridad. Los cielos terrenales del materialista, ¿dónde si no iba a situarlo? Abarcan desde la riqueza individual del capitalista, el tenaz rechazo a la muerte, la polilla y el moho, a la sociedad sin clases de los comunistas. Ambos reconocen la polaridad, al menos en su forma de guerra de clases, el último predicándola, y el anterior practicándola decididamente. Sin embargo, los únicos que disponen de una filosofía consecuente de la polaridad materialista, son los marxistas en general. Karl Marx nunca declaró que su materialismo dialéctico fuese original, al menos en su aspecto dialéctico, de actividad polarizada. Reconoció su deuda con la dialéctica de George Hegel, 1770-1831, que había desarrollado una elegante teoría sobre la acción de la polaridad en términos de tesis, antítesis, síntesis, y la interpenetración de los opuestos. Marx se apropió enteramente de este sistema. Pero Hegel era un idealista, lo que en sentido filosófico no quiere decir un practicante de buenas obras, o un soñador optimista, sino alguien que cree que la realidad básica, reflejada en la materia, se encuentra en la mente o en el espíritu, por oposición al materialismo filosófico, como el de Marx, que considera a la materia como la realidad básica, que la mente y el espíritu reflejan. Según la propia metáfora de Marx, desde su punto de vista la dialéctica de Hegel estaba dentro de su cabeza, pero él se encargó de ponerla a sus pies. Así creó el materialismo dialéctico, o marxismo, que en la actualidad es la filosofía oficial, e impuesta, de cerca de un tercio de la población mundial. En términos estrictos filosóficos, los adeptos a la brujería son idealistas, pues no solo creen que todas las entidades u objetos en el plano físico tienen su contrapartida en los planos no materiales, sino también que existen entidades reales, en los planos invisibles que no tienen forma física propia. Para los brujos, los planos invisibles son la realidad fundamental de la que emana, como manifestación, la realidad material.
No obstante, etiquetarlos de idealistas, aunque correcto, es quizá engañoso. Puede que, pluralistas, sea más exacto. Para ellos la materia es algo muy real, y se encuentran muy a gusto enraizados en la naturaleza, con el velo de Isis, vibrando con los armónicos de todos los demás niveles. Para ellos la naturaleza tangible es sagrada, razón por la que su diosa tiene dos aspectos principales. Es a la vez la madre tierra, cuya fecundidad los sustenta y alimenta durante la encarnación física, y la reina de la noche, en el polvo de sus pies están las huestes del cielo, y su cuerpo encierra el universo, cuyo símbolo más vívido es la luna. La madre tierra es la soberana de la naturaleza física que se manifiesta, es decir, Isis velada. La diosa lunar es la gobernadora de los niveles invisibles, Isis desvelada. Pero la brujería considera que ambas son una, e inseparable, y lo son, a pesar de que la complejidad de los niveles invisibles, aparece simbolizada por los aspectos cíclicos de la diosa lunar, doncella, madre y anciana, creciente, llena y menguante. Además, su multiplicidad formal es excitada y fertilizada por su consorte de múltiples formas. Pues también el dios de las brujas está simbolizado por la figura cornuda del dios Pan, de los bosques y de la montaña, y por el llameante sol de los cielos. La visión que los brujos tienen de su dios y de su diosa, expresa exhaustivamente su creencia en la realidad de todos los niveles, materia incluida. Para ellos, los defectos que invalidan las filosofías dominantes respecto a los niveles y la polaridad son estos. 1. El materialismo, y en particular el marxismo, posee un entendimiento básicamente riguroso y sólido, del verdadero funcionamiento de la teoría de la polaridad, pero la distorsiona y empobrece, negando la teoría de los niveles. 2. El punto de vista del monoteísmo religioso acepta, de una u otra forma, la teoría de los niveles, pero la distorsiona y empobrece, al limitar la teoría de la polaridad, a un mero conflicto entre el bien y el mal. Las religiones paganas y politeístas, siempre han aceptado tanto la teoría de los niveles, como la teoría de la polaridad, sin distorsionar ninguna de las dos, para ajustar un concepto inadecuado, o incluso negarlo, de la otra. Solo hay que estudiar los panteones de Egipto, Grecia, Roma y la India, con sus dioses y diosas creadores destructores, su eterno ciclo de transformación y suspensión y retransformación, y su interacción dialéctica, para darse cuenta de la riqueza con que se han simbolizado estas actitudes. La filosofía wiccaniana continúa la misma tradición. Cada religión es única, incluso cuando forma parte de una herencia más extensa. El Wicca, como cualquier otra religión, tiene sus propias formas, sus propias preocupaciones y su propia atmósfera. Es, además, un arte, y si aceptamos las categorías de Margaret Murray, reúne tanto a la brujería ritual, como a la brujería operativa. La religión wiccaniana incluye rituales, encantamientos, clarividencia y adivinación. Está profundamente implicada en cuestiones de ética, reencarnación, sexo, relaciones con la naturaleza, psicología y aptitudes hacia otras religiones y senderos ocultos. En los capítulos siguientes examinaremos estos aspectos, y analizaremos la forma en que se relacionan con las razones básicas del Wicca. Este fue el video de hoy, gracias por suscribirte y darle like. Continuaremos con más del tema. El camino wiccaniano. Siguiente subtema. Reencarnación. Espéralo.